Hola Lovers, bienvenidos al siguiente video de esta playlist en donde te enseño todo sobre las certificaciones de SAP. El día de hoy te voy a enseñar a agendar tu examen, es decir, poner fecha y hora para hacer tu examen. Claro, siempre y cuando ya hayas comprado tus intentos de certificación o tengas el Learning Hub. Eso lo vimos en el video pasado de con qué partner puedes comprar y los precios. Entonces, cuando tú ya tienes tus intentos de certificación, ya sea que los compraste con un partner o tienes el Learning Hub, vamos a el siguiente paso, que es agendar el día y la hora en que tú vas a presentar tu examen. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. Entonces, para agendar tu examen, entras a learning.sap.com y haces login con tu cuenta. Recuerda que los requisitos para agendar tu examen y presentarlo es que cuentes con un Universal ID y un segundo correo vinculado a tu cuenta principal. Esto ya lo vimos en videos anteriores, así que si tienes duda de cómo hacerlo, revisa los videos anteriores de esta playlist. Y también otro requisito para que puedas presentar tu examen es que tengas 2 identificaciones vigentes. Puede ser la identificación oficial de tu país, licencia de conducir, pasaporte, visa, cartilla militar, tu identificación de estudiante si es que sigues estudiando o tu cédula profesional, por ejemplo. El chiste es que sean 2 identificaciones con foto y vigentes. Pero primero vamos a verificar que los intentos de examen o tu suscripción al Learning Hub estén vinculados a tu usuario y a tu cuenta de este SAP Learning. Seleccionamos My Learning y My Subscriptions. Y aquí te debe de aparecer los intentos que compraste, ya sea 6 o 1 o tu suscripción al Learning Hub. Si no te aparecen aquí, entonces revisa con el partner con el que lo compraste para que te apoye. Cualquier problema que tengas, revísalo con el partner con el que compraste los intentos de examen para que él te apoye con todas estas dudas y todos estos problemas. Entonces, ya que verificamos que sí tenemos nuestra suscripción al Learning Hub o los intentos de examen, ahora sí ya podemos agendar en Get Certified y Browse Certifications. Aquí buscamos la certificación que queremos hacer, en mi caso, por ejemplo, la de ABAP Cloud, y le damos clic. Y aquí en este botón que dice Schedule Exam le damos clic. Y aquí está verificando que tengas tu Universal ID y un segundo correo vinculado. Si no los tienes, no te va a mostrar esta pantalla, te va a decir que hay un error y te va a decir qué es lo que te falta. Damos nuevamente clic a Schedule Exam y nos lleva a esta página. Y si vamos hacia abajo, están estos botones amarillos, los cuales tienes que tener bien presentes, y primero debes de instalar y detectar si ya tienes el programa que se llama Question Mark, el cual sirve para hacer el examen. Sin este programa instalado no vas a poder hacer el examen, así que instálalo o detecta si ya lo tienes, o en dado caso actualízalo para que tengas la versión más actualizada y que no te dé complicaciones. Y segundo, revisa tu computadora. Este botón hace un chequeo de tu cámara, micrófono y el internet para ver que todo esté correcto. Y aunque ahorita puede que revises estos detalles y todo parezca correcto, el día del examen te sugiero al menos 1 hora antes hacer este chequeo para comprobar que todo está en orden con tu computadora y con tu internet, para que no tengas problemas, sobre todo de que se vaya el internet y pues te quedes ahí a medio examen. Lo siguiente que tienes que hacer es configurar tu zona horaria. Eso lo hacemos en My Account, y en esta sección eliges la zona horaria de tu país y tu ciudad para no tener confusiones o complicaciones. Cuando ya la configuraste, nos vamos hasta la parte de abajo y damos clic en Save. Cuando le das clic en Save, te manda nuevamente a la parte de hasta arriba y aquí te mostrará un mensaje de que los cambios fueron guardados exitosamente. Después de eso, ahora sí vamos a agendar el día y la hora en que vas a hacer tu examen. Eso lo hacemos en Exam Dashboard. Damos clic. Y en esta sección vemos los intentos de examen que tenemos y su vigencia.
y también cuántos nos quedan. Por ejemplo, si tuvieras comprado la de un intento, aquí diría 1 de 1. Si tuvieras la suscripción a Learning Hub, hasta el día de hoy son 4 intentos los que te proporciona, entonces aquí debería decir 4 de 4. O si compraste el de 6 intentos como yo, aquí debería decir 6 de 6. Y cada que presentas examen, lo pases o no lo pases, aquí se va a ir disminuyendo un intento. Y cuando pasas o repruebas el examen, en esta sección se ve el código del examen o el ID del examen y si pasaste o fallaste. Entonces, ahora sí, para agendarlo nos vamos a Schedule Exam. Y antes de agendar, me gustaría comentarte que si el video te está ayudando y te está gustando, me puedes apoyar con tu ayuda. Puedo mejorar este canal y traerte contenido de mejor calidad. Me puedes apoyar con un súper gracias aquí en YouTube o invitándome a un café en el enlace que te dejo en la descripción. Entonces, en esta sección te muestra todos los exámenes que puedes hacer o que puedes programar con los intentos de examen que compraste. En mi caso yo quiero la de ABAP Cloud que está aquí encimita, pero si tú quieres otra puedes usar el buscador del navegador y poner el código o el ID del examen o simplemente dar scroll hacia abajo y hasta que encuentres el examen que tú quieres. Cuando ya ubicaste tu examen simplemente le das clic y se despliegan los detalles que básicamente son los idiomas en los que puedes presentar tu examen. En el caso de ABAP puedes presentarlo en todos estos idiomas: chino, francés, español, inglés, alemán, japonés, todos estos. Y acá tenemos el calendario para elegir ahora sí la fecha y la hora en que vamos a certificarnos. Entonces damos clic aquí en el calendario. Aquí nos pide seleccionar nuevamente la zona horaria, es como un doble check para no tener confusiones en la hora y la fecha. Entonces eliges tu zona horaria. En mi caso, mi zona horaria es América en Ciudad de México. Y después eliges el día. Ahora sí, el día en que tú quieres presentar tu examen, le das clic y se despliega un calendario. Entonces, suponiendo que yo quiero hacer mi examen el 30 de abril, lo selecciono. Y después de unos segundos se habilita esta sección para elegir la hora en la que lo quieres presentar. Lo desplegamos y aquí se ven todas las horas disponibles para presentar el examen. Ya depende cuándo lo quieras presentar, si por la mañana, en la noche, en la tarde o en la madrugada, ya tú eliges la hora en la que lo quieres presentar. Y ahora que ya indicaste hora y fecha y estás seguro que lo quieres presentar ese día y esa hora, entonces le das clic aquí en Save Appointment. Y después de unos segundos se pone este reloj indicando que tú ya tienes agendado una fecha y una hora para presentar este examen. Ahora, el idioma, ese lo seleccionas hasta el día que presentas el examen. Por ahora no lo puedes elegir ni lo puedes decidir, eso es hasta el día del examen, así que no busques por aquí dónde poner el idioma porque no lo vas a encontrar. Eso lo eliges hasta el día del examen. Y también, aunque ya tengamos agendado este examen con fecha y hora, eso no te va a impedir agendar otro examen para otra fecha y otra hora. Entonces, si tú quieres programar otro examen, pues lo puedes hacer sin problema. Por ejemplo, si yo quisiera agendar este otro examen, aquí me muestra los idiomas. Por ejemplo, aquí solamente tenemos disponible el de inglés. Seleccionamos el calendario y hacemos lo mismo, seleccionar la zona horaria, el día y la hora. Cuando ya quedaste conforme con la agenda de tus exámenes, puedes revisar esto en Exam Appointments. Se me estaba olvidando, cuando tú agendas tu examen te va a llegar un correo de confirmación de que agendaste el examen con todos estos detalles de el ID del examen, fecha, hora y los requisitos, que son los que ya más o menos te conté, que es tener el question mark, detectar que tu computadora y tu internet están bien y sobre todo tus 2 identificaciones vigentes y pues más requisitos que ahí tienes que leer muy cuidadosamente en el correo. Entonces aquí en esta sección ya vemos los exámenes o el examen que tenemos agendado con su ID, su zona horaria y el día y la hora. Y el día del examen, cuando ya se llega el día y la hora de presentarlo, aquí se te va a habilitar un botón para decirle iniciar examen y eso te va a contactar con una persona de SAP que va a ser el que va a estar checando, validando tu identidad, validando tus documentos
y te va a permitir realizar el examen. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Ahorita solamente me interesa que te quede bien claro cómo agendar el examen. Y ahora, en dado caso de que te arrepientas de hacer el examen en ese día y esa fecha, o se te presenta un compromiso y no vas a poder presentar el examen, entonces tenemos que reagendarlo. No hay como tal un botón o algo que puedas hacer para reagendarlo. Entonces, para reagendar, si nos vamos nuevamente a Exam Dashboard y damos clic en Schedule Exam, vemos otra vez todas las certificaciones disponibles que podemos presentar y justo la de ABAP tiene un relojito indicando que esa ya tiene fecha y hora para presentarse. Pero aquí, por ejemplo, si le doy clic al relojito, nos despliega los detalles del examen, pero no hay como tal que se despliegue pues el calendario para poder cambiar la fecha y la hora. Entonces, para hacer eso nos regresamos a Exam Appointments y simplemente eliminamos esta cita con el botecito. Le decimos que sí, que estamos seguros de que queremos eliminar esta cita. Y aquí en esta sección se muestra el historial de los exámenes que a lo mejor has cancelado, o por ejemplo si no te presentas, aquí va a decir que no te presentaste pero ya perdiste el intento. Entonces ten mucho cuidado en la fecha y la hora en que lo agendas y estate atento a ese día. De todas formas, un día anterior te llega un correo de recordatorio, así que pues no es probable que lo pierdas de vista. Entonces, ahora sí que lo eliminaste y ya no tienes nada agendado, vas nuevamente a Exam Dashboard, Schedule Exam, eliges el examen de certificación que tú quieres presentar y simplemente en el calendario vuelves a llenar los datos de la fecha y la hora en que lo quieres presentar y sobre todo tu zona horaria. Muy cuidadoso con tu zona horaria. Le das clic en guardar y listo. Después de agendarlo te va a llegar el correo igual de la confirmación con los requisitos y las reglas y ya lo verás aquí en Exam Appointments. Y ahora, ¿qué hacer el día del examen? Eso lo vamos a ver en el siguiente video, así que suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Y si el video te ayudó y te gustó, me lo puedes agradecer con un súper gracias o invitándome a un café en el enlace que está en la descripción de este video. También me apoyarías mucho dejándome un like, compartiendo con más ABAPs que se quieran certificar o que tengan dudas sobre la certificación. Y además, déjame tus comentarios para saber qué te está pareciendo esta playlist sobre la certificación.